Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que hayan tenido una buena semana, con mucha salud para ustedes y sus familias. También muchas gracias por los saludos en el chat. Buenas tardes, Aisha, Camila, Nayeli, César, a todos en general, chicos. Muchas gracias siempre por su constante atención. Bueno, hemos llegado a la semana 9, clase final del curso, donde vamos a tratar el tema de personalidad, diferentes teorías dentro de lo que es la historia de la personalidad y así también algunas que se manejan actualmente. Vamos a ver las diferencias también que hay entre cada una de esas teorías. Lo más puntual, ¿sí? Ya que entiendo de que ustedes ya están a 2 días de su siguiente examen, así que seguramente necesitan algunas nociones muy específicas para resolver algunas preguntas que puedan venir en este último examen. Muchas gracias también, Naomi. Bien, entonces empezamos. A ver, chicos, me indican por favor si pueden ver la lámina, el PPT, ¿sí? Ya para poder empezar. Perfecto, muchas gracias Aisha, Rubí. Perfecto, Camila. Genial. Entonces empezamos, chicos. También disculparán un poquito la familia. También sus docentes vamos a necesitar descansar un poquito de ese ciclo tan agitado. Bien, como siempre tenemos una lámina introductoria en la cual se nos plantean algunas preguntas al respecto, ¿no? Se nos mencionan, por ejemplo, qué rasgos te reconocen los demás o cuáles son los que tú identificas. Entonces aquí viene una primera pregunta de qué es un rasgo de personalidad. Y finalmente vamos a ver que los rasgos de personalidad van a ser cualidades que se manifiestan en ti de manera más estable. Así que ahí viene la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué características de las que aparecen acá? Ya una pregunta interna para ustedes mismos, chicos, ¿sí? ¿Te identificas más? ¿No? ¿Será que acaso eres más amable o más sensible? ¿Bien? ¿Te consideras más inteligente, malhumorado, optimista, honesto, pesimista, jovial, generoso, divertido? ¿Bien? Y también podemos plantear, ¿y cuántas de esas características que tú consideras, los demás también lo reconocen? Entonces va a haber quizás un grupo de esas características que los demás sí conocen de ti, mucho más, tanto de que se vuelva como la cualidad más dominante, ¿no? Por ejemplo, de repente en tu familia muchos de ustedes son graciosos, pero deben tener a un familiar que es el más gracioso de la familia, ¿no? Entonces también hay algunas cualidades, ¿bien? Que si bien se pueden repetir en algunas personas, quizás para algunos eso es más dominante. ¿Mm? Así también vamos a hablar de lo que refiere la naturaleza de esas cualidades, ¿no? Si vienen por un factor de herencia, un factor de aprendizaje, ¿bien? ¿Será que en algunas características me parezco más a mis padres, a mis tíos, mis abuelos? ¿Bien? Y finalmente, en algunas teorías de personalidad analizaremos qué motiva a la persona, ¿bien?, a formar ciertas cualidades. ¿Será que se siente más protagonista, más determinado de sí mismo? ¿Mm? ¿O será más bien que cree que las cosas salen por suerte, de que es víctima de circunstancias? Bien, vamos a ver entonces algunas teorías de la naturaleza o formación de la personalidad. Bien, continuemos. En la primera parte vamos a ver hasta psicoanálisis, pasando por varias teorías también. Y en la segunda parte vamos a analizar otros enfoques de la personalidad, pero ya vamos a terminar con lo que son los desajustes y los trastornos de personalidad. ¿Bien? Comencemos entonces. ¿Bien? Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de un constructo hipotético. ¿Bien? ¿A qué se refiere esto de constructo hipotético? Es que es una variable que no se puede medir a simple vista. ¿Mm? Es cierto que nos podemos guiar de la forma como actúan las personas, pero también tenemos que guiarnos de cómo piensan y sienten. ¿Bien? Así que en ese sentido no podemos evaluarlo tan fácilmente. Lo podemos explorar con algunas pruebas psicológicas, ¿no? Hay pruebas de personalidad que son para marcar. De repente alguno de ustedes ha visto que hay algunas pruebas en las que te hacen dibujar. ¿Bien? Eso también va a tener un origen dentro de algunas teorías de personalidad. ¿Bien?
Y se trata de establecer, bajo una serie de características tuyas, qué podría pasar contigo. O sea, generar algunas hipótesis al respecto, ¿no? Por ejemplo, si una persona es muy impulsiva, ¿m? No tolera tanto la frustración, puede que mañana más tarde tenga problemas al momento de estar en una labor donde justamente vea eso, ¿no? Vea ese estrés, esa presión, ¿no? Rubí nos comenta, por ejemplo, el hombre debajo del agua. También, claro, el nombre técnico es la persona bajo la lluvia. Ese es el nombre técnico formal de la prueba. Es un test de dibujo, un test proyectivo, ¿sí? Que mide algunas características afectivas de la personalidad, emociones, tolerancia al estrés. Vamos a ver esto cuando lleguemos a la lámina del psicoanálisis, por ejemplo, que es una teoría que nace a partir de ese enfoque. Bien, bien, chicos. Ahora, se tiene que mencionar que sean características estables, ¿sí? Y coherentes. Coherentes en el sentido de que como actúes, tiene que manifestar también lo que pienses y lo que sientas, ¿no? Tratar de no entrar mucho en disonancias cognitivas, ¿no? La disonancia cognitiva refiere a una persona que actúa diferente a lo que piensa, ¿bien? O sea, hay alguna desigualdad aquí, ¿bien? Ahora, de manera estable, ¿a qué se refiere? Que tiene que estar manifestado en muchos momentos y circunstancias de la vida. Por ejemplo, ¿no? Una persona calmada finalmente será así de tranquilo, ecuánime cuando reaccione en muchos momentos de estrés. Puede ser, y esto no excluye, que nosotros como personas no tengamos algún momento de decepción. Es decir, en un momento en que no seamos calmados. Puede ser que con alguien en particular, más bien no, como esa persona me impacienta, ¿no? Y más bien ahí pierdo la calma, le grito, le respondo, ¿bien? Entonces, hay un momento ahí de excepción. Pero aquí medimos lo que pasa en más ocasiones, lo que pasa en más veces. ¿Bien? Vamos a ver ahora los factores de la personalidad. Bien, similar, chicos, a lo que hemos visto la semana pasada en el tema de desarrollo, tres factores, bien, factor biológico, factor ambiental y factor personal. Bien, en el factor biológico vamos a aludir específicamente a lo que refiere la herencia, a lo que refiere el que tú te parezcas en ciertas cualidades de personalidad a tus padres, tíos, abuelos, ¿no? Diferentes familiares. Y quien tiene la mayor referencia de ese parecido, ¿no? Son, en este caso, los abuelos, ¿no? Los abuelos han visto a tus padres cuando eran pequeños, cuando tenían tu edad, por ejemplo. Entonces ahí puede decir, ¿no? Sí, oye, nieto, tú eres también así colérico, enojado como era tu papá, ¿no? Cuando tenía su edad, sí, mira, no se parecen, tienen la misma forma de sonreír, ¿bien? Son bien alegres, ¿bien? Es una referencia, ¿bien? Ahora, el factor biológico de la personalidad, ¿bien? Se relaciona, y justo aquí vamos en respuesta a tu consulta, estimado Giancarlo, ¿bien? Al componente de la personalidad denominado el temperamento. ¿Bien? Entonces, el factor biológico se vincula al componente del temperamento. El temperamento son las cualidades de personalidad que tienen esta predisposición de herencia. ¿Bien? Es decir, en los enunciados que a ustedes les pidan marcar o si es temperamento o si es carácter, si procede de un caso en donde se ven esas características de personalidad, ¿bien? Desde la infancia, desde los primeros años de vida, ¿bien? En donde todavía el aspecto de aprendizaje no tiene una influencia tan marcada, ¿bien? Entonces hacemos alusión al temperamento. Y por ejemplo, hay tres cualidades de la personalidad que están bien emparentadas al temperamento. ¿Mm? El primero es la energía. ¿Bien? De repente ustedes han visto que hay niñitos, ¿bien? O infantes, ¿bien? Que son bien traviesos, ¿no? Están por aquí, por allá, correteando uno que otro lugar, ¿sí? No pueden estar mucho tiempo quietos, ¿no? A veces voltean, ven a los padres, se ríen y siguen corriendo, ¿no? Siguen ahí jugando. ¿Bien? Tienen bastante energía, bastante actividad.
¿bien? Estos infantes. En cambio, hay otros infantes que más bien les gusta estar sobre un solo lugar, jugando, ¿bien? No se desplazan tanto, no son tan traviesos, son más calmados, más tranquilos, ¿bien? Entonces la energía es más limitada, no es tan intensa, ¿bien? Entonces podemos ver en tempranas edades cómo se va manifestando esa característica de personalidad. Entonces está aludida al temperamento, ¿bien? La emotividad, ¿bien? También la forma de reaccionar frente a la tensión, frente a la frustración, ¿bien? Frente a los cambios en los estímulos, ¿bien? En ese sentido, también hay infantes que son más lloroncitos, ¿no? Algo sucede afuera, les incomoda y empiezan a llorar, ¿bien? Efusivamente, ¿bien? En cambio, hay otros infantes que no lo son tanto, ¿no? No reaccionan tan rápido, ¿bien? Entonces aquí vemos también una característica de emotividad. Y finalmente, la sociabilidad nace desde la infancia, ¿bien? Hablamos de la sociabilidad como esa necesidad personal. Ojo, estamos haciendo alusión a la clase de hace 2 semanas, en las teorías de motivación, ¿bien? Como el interés propio por socializar, por vincularse con los demás, ¿no? Hay algunos infantes, algunos niñitos, chicos, que ustedes lo llevan a un parque y no solamente tienen alta energía, sino también que encuentran a otro niñito, dicen hola, hola, ¿no? Y empiezan a jugar, ¿no? Y empiezan a juntarse entre varios niñitos. O sea, les gusta bastante la compañía, les gusta bastante entrar en contacto con los demás, ¿sí? Pero en cambio hay otros infantes, otros niñitos que ven que se está acercando otro niño y más bien se esconden, ¿no? No les gusta tanto, se molestan, ¿sí? Interactuar con otros. Bien, entonces desde ahí vamos viendo una predisposición, ¿bien?, hacia la sociabilidad, ¿no? Como nos dice Aisha, ¿no? La interacción, la competencia, ¿bien? Creo que borraste tu comentario, Aisha, o no, se perdió un momento del chat, ¿bien? Como los otros, creo que estabas haciendo alusión a las otras necesidades personales, ¿no? ¿No? Que también tenemos junto a la sociabilidad, ¿no? Como la competencia y la determinación dentro de la que hemos estudiado. Interacción se va a vincular un poco más, ¿no?, a la energía, por ejemplo, ¿sí?, como una cualidad de personalidad. No, nos pregunta, ¿el temperamento es desde que nace o desde la niñez? Bueno, desde que se tiene que ver que no reciba mucha influencia de los demás, de la crianza, entonces se fija en los primeros años. Ahora, es cierto que hay algunas características más resaltantes en los bebés, es decir, en la primera parte de la infancia, que están más aludidas, por ejemplo, a la emotividad. ¿Bien? En cambio, la energía y la sociabilidad la encontramos un poco después, ¿no? Porque también el bebé tiene que desarrollarse a nivel motor, tiene que gatear, tiene que caminar, y cuando ya empieza la motricidad gruesa, podemos medir, ¿bien?, su intención de energía, si quiere moverse más rápido, correr por aquí, correr por allá, ¿no? Y también cuando empiece a juntarle con otros niñitos, ¿no?, otros infantes, ya hablamos del año, año y medio, 2 años, ¿bien? Ahí vemos también su nivel de sociabilidad. Entonces, de estos tres, sí, la emotividad es la que se puede apreciar incluso desde recién nacidos, ¿sí? Pero categorizando todo, está dentro de la infancia, ¿no?, que está dentro de los 0 a 3 años. Bien, pero es pertinente la pregunta, estimada Naomi. Bien, y también la apreciación y el comentario, estimada Aisha. Perfecto. Bien. Ahora, tenemos otro componente, que es el carácter, pero eso está vinculado a los otros dos factores de la personalidad: el factor ambiental, sociocultural, y el factor de historia personal, o también llamado para efectos de personalidad de autodeterminación. Si hay situaciones que determinan algunas cualidades nuestras, autodeterminan, ¿no? Ahora, a nivel sociocultural, ¿no? Por ejemplo, la sociabilidad, si bien empieza un interés propio por socializar, puede también estar estimulado años más tarde, ¿bien?, con la interacción social que nos den nuestros padres, la sociedad. Por ejemplo, de aquí de repente voy a aplicar un comentario algo estereotipado, pero creo que se puede entender, ¿bien? En algunas provincias de nuestro país, ¿bien?, las diferentes personas, pobladores, ¿bien?, hacen que los niños salgan afuera, ¿no?, al campo, y se juntan varios niños, ¿no?, de un poblado, ¿bien? Entonces,
esa interacción entre varios niños, ¿bien? Ayuda bastante a las habilidades sociales, ¿bien? Poco a poco, y se ve mejor estimulado. En cambio, en la capital, ¿no? En las grandes ciudades, ¿bien? A veces hay más efecto individual, ¿no? Cada uno en sus casas, ¿bien? Y esa oportunidad de salir, ¿bien? A interactuar con los demás es más limitado, ¿no? Hay momentos específicos, se tiene quizás otros espacios para ello, más aún la escuela es mucho más un espacio de socialización aquí en las urbes, ¿no? Pero sí puede marcar alguna diferencia, ¿eh? De repente, para que algunas personas sean un poco más abiertas, un poco más, más sinceras, ¿no? Así también, ¿no? En algunas ciudades de nuestro país y poblados, ¿bien? Hay ciertos límites para llegar a un buen servicio de salud y la educación, ¿no? En ese sentido, si la educación es de baja calidad, también puede haber problemas a nivel cognitivo en el estudiante y dentro de esas cogniciones puede irse comparando, ¿no? Siento que no soy útil, siento que no soy, me siento un tonto, ¿no? Entonces, eso también puede ir formando una cualidad de personalidad, ¿bien? Eso también puede impactar en ese aspecto, ¿bien? Ahora, a nivel de historia personal, puede haber alguna situación crítica, una situación específica que pueda desviar el rumbo, ¿bien? Por ejemplo, a nivel de la sociabilidad, las interacciones sociales, ¿no? De repente un niñito que sí gustaba de interactuar con otros niñitos durante inicial, ¿no? Pero en la primaria, por X motivo, se le cambia de colegio y bueno, sucede que hay violencia escolar, bullying, ¿y qué va a pasar con ese niñito? ¿No? Más inseguridades, al momento de interactuar, desconfianzas, miedos. Entonces hemos desviado el camino, ¿bien? Social de la personalidad por un evento en particular. El autoconcepto que se da a formar, acá convenimos que el autoconcepto es el concepto de ti mismo, definición de ti mismo, la consideración o creencia que tienes de ti mismo, ¿bien? Va a ser negativa en ese aspecto. Y va a tener problemas si no se trata o se corrige a tiempo. Y más aún, si no se aminora este contexto de violencia escolar dentro de esa institución. ¿Mm? Entonces puede tener un impacto. ¿Mm? Esos factores están relacionados al segundo componente de la personalidad, denominado el carácter. ¿Bien? El carácter entonces está en aquellas cualidades que se aprenden. ¿Sí? Y más aún, las que están vinculadas a un sentido ético, ¿no? Porque sí, justo en esas instituciones, en la familia, en la escuela, aprendemos bastante los valores y los antivalores, ¿no? Aprendemos a ser respetuosos o a ser groseros. Aprendemos a ser puntuales o impuntuales. Aprendemos a ser solidarios o egoístas. ¿No? Entonces, también la socialización aquí tiene una influencia marcada, ¿bien? En el carácter. Entonces, tenemos estos dos componentes de la personalidad: temperamento biológico, herencia, carácter, aprendizaje e interacción social. Bien, bien, chicos, continuemos. Ahora vamos con las teorías de personalidad. Bien, vamos a ver dos grupos de teorías. ¿Mm? Las teorías de enfoque descriptivo y las teorías explicativas. ¿Bien? Diferencias puntuales. Las teorías descriptivas, ¿sí? A ver, antes de continuar, Giancarlo, ¿en qué etapa del desarrollo se puede empezar a hablar de personalidad? Es una muy buena pregunta, ¿bien? Porque muchas veces se habla de que la personalidad, claro, se va formando desde tempranas edades. Sin embargo, así como el desarrollo humano tiene un ritmo cambiante, ¿sí? El propio del aprendizaje también, hasta el término de la adolescencia, hasta donde sucede ese conflicto de identidad y confusión de roles que hablábamos. Aquí ya hablamos que la personalidad se termina de ir formando. Nunca termina de irse formando por completo, pero digamos, el cambio se desacelera. ¿Sí? Bueno, nosotros ya estamos casi por salir de la secundaria, ¿sí? Y vamos a entrar ya en ese aspecto de la educación superior. ¿Sí? Vamos viendo de que nuestra personalidad no va a ir cambiando tanto, o algunas características, como si lo hubiesen cambiado en la escuela, donde tenemos más aprendizajes. Entonces, la personalidad se desarrolla desde tempranas edades, se empieza a formar ahí, ¿sí?
incluso desde la infancia misma, ¿bien? Pero se habla de una personalidad más desarrollada y más formada, ¿bien? Al término de la adolescencia, ¿bien? Tratando de coincidir un poco con la mayoría de edad, ¿no? Y por ahí sí hay ciertas justificaciones de por qué también eh, se les da pues la ciudadanía y la capacidad de voto a partir de los 18 años, ¿no? Bajo esa presunción de que a esas alturas la personalidad está mejor formada y por tanto hay una capacidad de elección mejor. Algo que en la práctica es discutible por otros factores también, ¿no? Pero es una de sus presunciones, ¿sí? Pero sí, pertinente la pregunta, estimado Giancarlo. Entonces, desde la misma infancia, pero hablamos de una personalidad ya desarrollada, o al menos más desarrollada, desde el término de la adolescencia en adelante. ¿Sí? Bien, entonces como les comentaba chicos, vamos a ver dos grandes grupos de teorías, las teorías descriptivas y las explicativas. Las descriptivas tienden a, como dice el nombre, describir las cualidades de personalidad, observación, ¿sí? De las cualidades y a partir de esa observación planteamos clasificación de tipos, ¿bien? Personalidad, tipos de personalidad, ¿no? Grupo A, grupo B, tipo uno, tipo 2. Aquí es donde vamos a hablar de ello, ¿bien? Mientras que en las teorías explicativas, como el nombre lo menciona, tratamos de explicar por qué. ¿Por qué la personalidad se va formando a través de los años de una determinada manera? ¿Mm? Entonces vamos a hablar del desarrollo y formación de la personalidad, los principales motivos o causas. ¿Bien? Bajo la perspectiva de cada una de estas corrientes psicológicas. Bien, entonces empecemos. Dentro de ese cuadro, la primera teoría es la teoría de rasgos de Gordon Allport. ¿Bien? Empecemos con esa teoría. Algo plantea que la teoría de rasgos, ¿bien? Trata de vincular los aspectos más estables de la personalidad, ¿bien? Aquellas características que aparezcan más tiempo, mayoría de momentos, ¿bien? Y que se vean a través de las acciones de la persona, ¿no? Algo similar a la definición que terminamos manejando de personalidad, ¿no? Ahora, él clasifica tres tipos de rasgos o cualidades de personalidad, ¿bien? Los rasgos centrales, los rasgos secundarios y los rasgos cardinales, ¿bien? Vamos a ver lo más puntual de cada uno. Los rasgos centrales, ¿a qué se refieren? ¿Bien? Son las características más usuales en ti. ¿Bien? Por ejemplo, de este listado de 9 pares de características, termina eligiendo internamente, ¿bien? ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Te sientes más tímido o te percibes más tímido o más extrovertido o social? ¿Te percibes más reservado o más curioso? ¿Más idealista o más práctico? ¿Más entusiasta o más indiferente? ¿Más dedicado o más apático? ¿No? ¿Es enérgico a nivel de un deportista o eres más sedentario? ¿Mm? ¿Te consideras inteligente o consideras que no eres tan inteligente? ¿Conservador o liberal? ¿Generoso o tacaño? ¿No? Entonces hablamos de una lista de cualidades nuestras, las más usuales, las que puedan aparecer en más momentos en nuestra vida. ¿Bien? Esos son nuestros rasgos centrales. ¿Bien? Ahora, hablemos de los rasgos secundarios. ¿Bien? No siempre los rasgos centrales van a aparecer en todo momento. A veces tenemos algunas cualidades de excepción, ¿no? Cualidades de excepción o cambiantes. Ejemplo, ¿bien? Como les comentaba hace un momento, si uno es calmado como rasgo central, pero puede ser que con cierta persona uno sea más bien impulsivo, reactivo, ¿no? Impaciente, ¿bien? Las preferencias también van cambiando. De repente me sentí identificado con, no sé, con la dureza de repente del rock. Y me gustaba antes el rock. Pero desde que escuché algunas canciones de reggaetón, ¿no? Ahora me siento más ameno, más animado, más alegre, ¿no? Más alegrón. ¿Mm?
Entonces, mis gustos van cambiando, bien, puede ser un cambio drástico, pero no es imposible, ¿no? Entonces, en función a eso, algunas cualidades mías pueden ir cambiando también. ¿Sí? Entonces, son menos estables que los rasgos centrales. ¿Sí? En los rasgos centrales el cambio es un poco más complicado. Por ejemplo, para cambiar de tímido a social, ¿bien? O de reservado a curioso, puede requerir de ciertas técnicas de habilidades sociales y eso también requiere cierto tiempo. ¿Bien? Por eso son más estables estas características. En cambio, los secundarios es más cambiante o aparece solamente en algunos momentos específicos, ¿no? De excepción. ¿Bien? Y finalmente, tenemos el rasgo cardinal. ¿Bien? El rasgo cardinal procede de los rasgos centrales. Sin embargo, de esta lista debe haber uno o dos rasgos, ¿bien? Que sean muy característicos en ti. ¿Mm? Perdón, chicos, un ratito. ¿Mm? Ya está. Entonces hablamos de la cualidad más dominante, por la cual todos te reconocen. Por ejemplo, ¿no? Miguel Grau ha tenido un montón de características de personalidad, como todos, ¿no? Pero le reconocemos por esa valentía al momento de librar los diferentes combates. ¿Sí? En algunas personas del clero, que es eclesiásticas, reconocemos quizás su bondad, su altruismo, ¿no? Ser solidario, ¿bien? Se le reconoce por eso, ¿sí? En algunos casos, ¿no? Pero también tienen otra lista de cualidades de personalidad. Lo que les comentaba en la lámina inicial, en el colegio, de repente en el salón estaba el gracioso del salón, ¿no? El más divertido. Y no significaba que los demás nos puedan contar chistes, nos puedan hacer su gracia, ¿no? Todos tienen la capacidad de hacerlo. Pero de repente a ese compañero, ¿sí? Se le reconocía por eso. ¿Sí? ¿Quién era el más callado? ¿Quién era el más hablador? ¿No? Habían ciertas etiquetas, ¿no? Ya para cada uno en el salón. ¿Sí? Entonces, por más de que cada uno de nosotros tengamos una lista de rasgos centrales, ¿sí? Debe haber uno de ellos o un par de ellos que resalten más, ¿sí? Y nos hagan resaltar más sobre el resto, en realidad. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de los rasgos cardinales. ¿Bien? Bien, ahora entramos a un grupo de teorías denominadas teorías tipológicas. ¿Bien? Donde vamos a hablar ya no de tipos de rasgos, o sea, tipos de características, sino de tipos de personalidad. ¿Bien? Es decir, vamos a tomar un conjunto de características y señalar tipo uno, tipo 2, tipo 3. ¿Bien? La primera parte de tipologías está dado por las tipologías constitucionales. Y cuando hablamos de tipologías constitucionales, demasiado, listo. ¿Bien? Hablamos de constitución del cuerpo. ¿Bien? Es decir, estas teorías consideran que hay una relación entre el cuerpo, ¿bien? O alguna parte del cuerpo, ¿bien? Y el comportamiento, o sea, la forma de ser. ¿Bien? Ahora, hoy en día, las tipologías constitucionales están en desuso, no se utilizan. Eso es parte de la historia de las teorías de personalidad. ¿Mm? En su momento fueron, digamos, de un buen aporte, ya que dieron pie a que se formalizaran mejor esos estudios. Pero la curiosidad de clasificar al hombre en diferentes grupos estuvo desde hace siglos, ¿sí? En los primeros siglos de nuestra era, con las propuestas de Galeno, ¿sí? Quien se guiaba bastante por la propuesta filosófica clásica de la teoría humoral de Hipócrates, en donde se planteaba que las esencias del ser humano estaban en función a las sustancias conocidas como la sangre, la linfa, la bilis. Obviamente, hablar de estudios anatómicos, eso estaba en pañales o en cero, ¿no? Entonces, si se consideraba que a cierta persona dominaba más la sangre,
Entonces su personalidad era sanguínea, ¿no? Que denominaba más la linfa o flema, flemático, y más bien si era la bilis negra o amarilla, colérico o melancólico respectivamente. Sin embargo, ¿bien? Las características vinculadas a cada uno de estos grupos de temperamento, según Galeno, se pudieron analizar mejor ya en nuestro siglo, bueno, de hecho el siglo pasado, siglo XX, con la propuesta de Hans Eysenck. ¿Mm? Se hace finalmente con la teoría de Eysenck un empate, un enganche con lo que quería explicar Galeno en ese momento. Y es por eso que por un momento, chicos, vamos a suspender la explicación de Galeno y lo vamos a retomar cuando veamos a Eysenck. ¿Bien? Entonces nos centramos más ahorita a lo que es la propuesta de Kretschmer. ¿Bien? Propuesta somatopsíquica. ¿Bien? Kretschmer, psiquiatra, ¿bien? Trabajaba en distintos centros de internamiento, lo que coloquialmente conocen como manicomios, ¿bien? Y veía diferentes pacientes, ¿bien? Con diversos problemas emocionales. Entonces empezó a tomar algunas observaciones de que habían ciertas características de personalidad similares entre pacientes y que se relacionaban bastante con la forma del tronco o el tórax. ¿Bien? Y es por eso que hace esta alusión somática, forma del cuerpo, ¿bien? Y psíquica, aspecto mental. ¿Bien? Entonces vamos a explicar la clasificación que tuvo Kretschmer para determinar los tipos de personalidad. ¿Bien? La constitución leptosómica, ¿bien? O personalidad esquizotímica, ¿bien? Imagen número uno, corresponde a las personas delgadas, ¿bien? De un tórax plano, ¿no? De alguna manera, mencionaba Kretschmer que veía en estos pacientes cierta fragilidad, cierta debilidad, ¿bien? Poca energía. ¿Bien? Por ejemplo, hagamos uso y abuso en realidad de estereotipos aquí, para que se pueda entender un poco más fácil. ¿Mm? De repente por la calle ves una persona que se ha adelgazado, ¿no? En un corto tiempo. ¿Bien? La mayoría no piensa tanto, si lo ves un poco alicaído, ¿no? En que yo al gimnasio, he bajado de peso, ¿no? A veces piensas de que tiene algo, ¿no? O sea, está, digamos, con alguna enfermedad o algo está padeciendo, ¿no? Entonces, a veces uno puede preguntarle, ¿no? Oye, ¿está todo bien en casa? Algo está pasando contigo, te veo desanimado, apagado, bajo de peso, ¿no? Entonces, irradia esa fragilidad o debilidad que quería mencionar también Kretschmer en ese momento. ¿Sí? Vamos a poner palabras que vinculen a esas características: frágil, débil, apático, apagado, ¿no? Vinculados a la imagen número uno, ¿sí? A esta constitución. ¿Sí? Vamos ahora al opuesto. ¿Sí? El cuerpo pícnico, ¿sí? Y la personalidad ciclotímica. ¿Sí? En ese sentido, vemos una persona robusta, subido de peso, ¿no? Y de repente en el grupo de amigos, algunos de ustedes tienen un amigo con esa contextura, ¿bien? Y de repente es un amigo, sí, alegre, sociable, ¿no? Bonachón, ¿bien? Y a veces da ganas de agarrarle los cachetes, dice, no, sí, es buena gente, es un buen pata, dices, ¿no? Un buen amigo, ¿bien? Pero a veces, uy, se amarga rapidito, ¿no? Entonces, si alguien le dice algo, pareciera que con todo su cuerpo, este, quisiera como envolverte, ¿no? Y te puede ganar, mira, si peleas con esa persona te va a ganar, ¿bien? Porque es más cuerpón, ¿no? Entonces, ¿bien? Digamos, un tórax, ¿bien? En forma pícnica, más robusto, más subido de peso, daría una personalidad, según Kretschmer, ¿bien? Lo contrario al esquizotímico, ¿bien? Más alegre, más social, aunque puede tener algunos rasgos de agresividad, ¿bien? O de enojo al menos, ¿bien? Ser algo voluble a veces, ¿bien? Y finalmente, tenemos la constitución atlética, fornido, ¿no? Tonificado, ¿sí? De personalidad gliscrotímica. ¿Sí? A ver, por ejemplo, hagamos un casito, así bien estereotipado.
Imaginemos que el domingo, Dios no quiera, chicos, algo sucede y, y se les hace tarde de salir de casa para ir a la ciudad universitaria a dar el examen. ¿Bien? Le dicen que entren por la puerta de la Venezuela, la puerta uno. ¿Bien? Llegan y justo llegan, le cierran la puerta. ¿Bien? No llegan. ¿Bien? Entonces de repente ya como en el carro empiezas a sospechar que ibas a llegar algo tarde, de repente se ensayabas todo un discurso para decirle al de seguridad, ¿sabes qué? Esto me pasó, esto lo otro, no sea malito, ábrame la puerta, ¿no? Pero al frente te ponen digamos, al personal de seguridad más alto y más fornido de todos, ¿bien? Similar a esa figura, ¿no? ¿Qué impresión da una persona con esta constitución en ti? ¿Qué impresión te da? A ver en el chat. Y hagamos uso a veces de estereotipos, ¿sí? Porque no quiere decir que suceden todos finalmente, ¿no? Sara nos plantea, ¿no? Sí, me intimida, ¿no? Un poco de temor, quizás. ¿Mm? Es que es muy disciplinado, ¿no? O sea, es bastante rígido, ¿no? Inflexible, ¿no? No va a ceder con nada, ¿no? A ver, ¿qué más nos podrían decir, chicos y chicas? Bien, entonces finalmente vamos a quedarnos con estas características que nos plantean sus compañeras, ¿no? Como la fortaleza puede generar un cierto miedo, una rigidez, inflexibilidad. Vamos a copiarla entonces. Entonces genera una impresión de fuerza, rigidez, ¿m? Ser inflexible. Puede que ese miedo a veces pensemos, no, mejor si le digo, si llego a decirle algo, capaz de un solo sacudón me manda al frente de la avenida, ¿no? Así que puede quizás generar alguna especie de agresividad, ¿m? En el estilo gliscrotímico, ¿no? De constitución atlética. ¿Mm? Como les digo, finalmente, chicos, hemos estado utilizando algunos estereotipos porque finalmente, ya bajo las observaciones posteriores, finalmente se notó que no hay una suficiente correspondencia. ¿Mm? Algunas personas delgadas pueden tener estas características, algunas personas atléticas pueden ser más frágiles o ser más alegres, y así, o sea, no se termina cumpliendo del todo. Pero finalmente hemos utilizado estereotipos para que se pueda entender más rápido. ¿Bien? Bien, chicos, continuamos entonces. Vamos con la siguiente teoría. Bien, ya entramos a las tipologías, ya no de cuerpo, sino en nuestra mente, en nuestro ser interior. Bien, tipologías psicológicas. Bien, aquí encontramos una propuesta, la propuesta de Carl Jung o Carl Jung. Chicos, finalmente no se preocupen, su examen es escrito. Bien. Jung, en este caso, tenía una procedencia psicoanalítica. Bien. Al principio de su carrera, bastante emparentado a las teorías de Sigmund Freud. ¿No? Pero luego de ello tuvo ciertas discrepancias y planteó otras teorías. Bien. Entre sus escritos se hace una alusión a la sociabilidad como parte de la personalidad, ¿no? Sin embargo, la explicación que da Jung está en función de las energías internas. Sí, aquí vamos a entrar junto con el psicoanálisis a una polémica de cuán objetivo sea esto, ¿no? Cuán científico sea esto. Esas polémicas se mantienen hasta el día de hoy. ¿Mm? Pero bueno, trata de darles explicación. Energía interna del libido, ¿mm? Que incluso nos impulsa, nos da fuerza para actuar, es como que lo motiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a mencionarnos que si esas fuerzas están más interiorizadas, más dentro nuestro, nos forma una sociabilidad de introversión, ¿m? Y más bien si esas fuerzas o energías están quizás hacia el mundo, hacia afuera, necesito el contacto de los demás, necesito hablar, necesito este, hacer amigos, ¿no?
Es más bien de una sociabilidad de extroversión o extraversión. Es válido los dos términos, chicos. ¿Sí? Aisha, nos comentas, ¿no? A él se le acuña esa frase donde los extrovertidos dominan el mundo y los extrovertidos la hacen. Hay algunas menciones, creo que distorsionadas, ¿sí? Incluso para las frases que se manifestaban. Ustedes van a encontrar, chicos, en muchos textos que, así como en física, hay algunas menciones que todo lo dice Einstein, ¿no? Abajo firma Einstein, ¿no? Igual, hay unas distorsiones incluso para ser benevolente con las teorías psicoanalíticas, a veces se les ha deformado bastante, se le ha dado un componente muy oscuro. Es cierto que hay alguna polémica a nivel científico con ellos, pero finalmente tampoco hay por qué extrapolar su teoría. Es cierto que él le dio un gran valor, ¿bien? Al ser más extrovertido como una vía en que te da más oportunidades dentro de esa apertura social, más comunicación, y puesto de que algunos problemas emocionales, ¿bien? Tienden a verse en mayor proporción en introvertidos que en extrovertidos. Ojo que eso no excluye que que los extros, perdón, te hagan problemas propios, problemas personales, problemas psicológicos, ¿no? Pero se veía quizás los pacientes, ¿bien? Mayor proporción de introvertidos, ¿bien? Y es por eso que se da una mayor importancia. Ahora, hasta el punto de quizás colocar que la salvación sea el ser extrovertido, no. Considero finalmente que siempre se debe guardar un equilibrio. ¿Mm? Es decir, uno puede en algunos momentos inclusive, ¿no? Tratar de manifestar su apertura social, tratar de ganarse la confianza. Incluso uno se pone más extrovertido en ciertos ámbitos, ¿no? Pero a veces en ámbitos novedosos, ¿sí? Uno tiende a encerrarse un poquito más, ¿no? A guardar distancias. ¿Sí? Algunos momentos creativos corresponden más a los introvertidos y se no necesitan un espacio para sí mismos, a solas. Y ahí podría aludirse la frase que nos manifiesta Aisha, ¿no? Eh, de que más bien el introvertido hace al mundo. ¿Bien? Entonces, si llevamos de una buena manera esa interpretación, estaría bien. ¿Bien? Pero quizás no es lo más exacto que quiso decir Jung en ese momento, ¿no? Quizás no con esa rudeza que a veces suceden en algunas interpretaciones posteriores. Pero es válido en el sentido de que podamos recordar, ¿bien? Que el introvertido tiene esas características más internas, más de un mundo interior, de guiarse por sus ideas, no gustan mucho del contacto social, aunque aquí también hay que aclarar la diferencia en que hay entre un introvertido y un tímido. Finalmente, chicos, una persona introvertida, ¿bien? En ese sentido, ¿sí? Trata, trata en lo posible, ¿bien? De, digamos, relacionarse con los demás cuando lo considera debido, ¿no? O sea, cuando está en un momento de interacción, puede hacerlo, ¿sí? Tiene las capacidades suficientes para hacerlo. ¿Mm? No gusta de ello, finalmente. ¿Mm? No gusta tanto, ¿no? Finalmente puede ser habilidoso socialmente, ¿mm? Puede interactuar. En cambio, el tímido, más bien, es una persona que quiere interactuar, o sea, tiene intenciones, tiene ganas, pero debe haber algunos mensajes propios de ciertas experiencias que pasaron que lo detienen, ¿no? Lo apagan, lo bloquean. Entonces hay una diferencia ahí con la introversión, aunque a veces se utilizan de maneras sinónimas, ¿no? Y finalmente el extrovertido más bien es comunicativo, aperturado, ¿bien? Le gusta más del contacto con los demás. ¿Bien? Podemos encontrar algunas características extrovertidas, ¿no? En las áreas de ventas, en las áreas de comunicación, ¿bien? Periodismo, ¿bien? Otras carreras también que necesitan bastante esa interacción. ¿Bien? Eh, Jocelyn, bueno, escribiste un numerito ahí, ¿sí? Álvaro nos consulta, profesor, el introvertido no hacía chistes en su colegio y en su casa paraba triste. Eso es una manera de defenderse, ¿sí? En general, uno, como les comento, puede tratar, ¿bien? De reflejar una imagen de extrovertido en ciertos momentos y en otros momentos también ser apagada. ¿Bien? Lo que sucede aquí es que trata a la persona de mantener un equilibrio. ¿Bien? O en algunos casos forzar una imagen falsa de sí mismo para evitar eh, quizás ver el problema de fondo. ¿No? Aquí tendremos que ver por qué estaba triste en casa. O sea, si hay problemas, de repente algunas cuestiones por ahí.
y ve como una salida, como un desfogue al colegio. Y aquí es donde se llena de confianza y puede tener más apertura social, pero finalmente la termina teniendo en ese espacio muy específico. Cuando hablamos de una persona extrovertida, la más extrovertida, ¿bien? No es de tanto un espacio específico, ¿sí? Sino que puede hacerlo con cualquier persona, ¿sí? Puede buscar ese contacto social en cualquier grupo social, ¿sí? No tanto como una salida o un desfogue de un introvertido que tiene quizás algunos problemas en casa, ¿sí? Eso básicamente podría ser una respuesta al planteamiento, estimado Álvaro, ¿sí? Entonces finalmente tenemos que evaluar en la mayor parte de situaciones, ¿sí? ¿Nos vamos hacia el lado de introversión o nos vamos hacia el lado de extroversión? Hagamos una medida, un promedio, ¿sí? Y vamos a ver hacia qué lado tendemos, ¿no? Eso no significa que no tengamos momentos del otro lado. Bien, bien chicos, continuemos. Ahora vamos con la teoría de Eysenck, ¿sí? Y aquí van a ver un detalle especial, ¿sí? Que es que se repite la dimensión sociabilidad de introversión y extroversión. Eso quiere decir que Eysenck acaba de plagiar a Jung, ¿no? Porque es años posterior nació Eysenck, ¿no? No, no tanto así, sino que la explicación que da Eysenck para la dimensión de sociabilidad sí difiere con la de Jung. Jung, como mantenía en su momento, era más psicoanalista, más de energías, ¿bien? En cambio, Eysenck, ¿bien?, se nutrió bastante del conductismo, ¿bien? Y como se vio en la semana 1, el conductismo trata de ser más objetivo, la forma de medir aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, no va a explicarlo mucho por procesos mentales, por energías, ¿no? Sino por interacción o cantidad de interacción. Por ejemplo, un indicador de extroversión e introversión para un conductista, ¿sí? Podría ser la cantidad de amigos que tienes, la cantidad de veces que sales de casa a interactuar, la cantidad de espacios o grupos sociales a los cuales estás incluido, ¿sí? Incluso para ser muy específico, ¿no? Los minutos en los cuales en promedio tienes una conversación, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas, ¿sí?, en las conductas de los individuos que nos puede decir si va más del lado introvertido o extrovertido, ¿sí? Y finalmente es un continuo, ¿no? A veces estamos para un lado, a veces para el otro, ¿sí? Entonces, esta es la dimensión sociabilidad, pero explicada por Eysenck, ¿sí? Vamos a una siguiente dimensión en Eysenck, ¿sí? El neuroticismo. De repente alguno de ustedes, chicos, ha escuchado antes el término neurótico o neurótica. ¿Qué características de su personalidad o cualidades se hace referencia con esa palabra? Es que alguna vez la han escuchado, ¿no? De repente te comportas de una manera muy neurótica, no te pongas neurótico o neurótica, ¿no? ¿A qué se puede aludir? A ver, los que quizás algunos han escuchado eso antes, lo pueden colocar en el chat. ¿Bien? Naomi nos dice irritable, válido, válido, ¿sí? Te pones neurótico, medio enojado, dices, ¿no? Muy irritable, ¿no? Medio colérico, ¿no? Es válido, es un casito, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Inestable, ¿no? Carlos nos menciona, no impulsivo también, que es de reaccionar, ¿sí? Utilizamos un término coloquial ahora, ¿no? Bastante popular, que es que se pone intenso, ¿no? Y ya te estás poniendo intenso, te estás poniendo intenso, ¿no? Y sí, va a una cuestión similar a lo que antes se denominaba neurótico, ¿no? Alude más, ¿no? Como mencionaba ella, ¿no? El intenso, ¿no? A la estabilidad o inestabilidad emocional. Unas personas que regulan mejor sus emociones, ¿sí? Se controlan en momentos de bastante presión, ¿sí? Y hay otros que les cuesta bastante, ¿no? Basta que algo salga mal y no, ya me enojé, ya entra en cólera, ¿no? Entonces se irritan más, pueden reaccionar más rápido, ¿sí? Se ponen a discutir más rápido, ¿sí? Entonces están hacia el lado de la inestabilidad emocional, ¿sí? Entonces, bajo esas dos dimensiones, que son las principales en Eysenck, este es un agregado, ¿sí? Tenemos esta imagen, ¿no? Polo introversión, extroversión, polo estabilidad emocional, inestabilidad emocional. Ahora, vamos a utilizar esta imagen, chicos, ¿sí? Colocarlo aquí.
Por el momento no se guíen por la línea diagonal, que esa es la tercera dimensión, ¿m? Sino por esas dos, ¿bien? El de sociabilidad y el de neuroticismo, ¿bien? Porque encontramos finalmente una coincidencia en la personalidad que establece Eysenck en cada dirección y los temperamentos de Galeno. ¿M? Las características vinculadas a los melancólicos, sanguíneos, flemáticos y coléricos. ¿M? ¿Cómo así? ¿M? Las características que aludía Galeno, ¿bien?, coinciden para los extrovertidos y estables emocionalmente en el temperamento sanguíneo. Este es el grupo de los sanguíneos. ¿Bien? Sociable, calmado, ¿bien?, buen amigo, se deja conversar. ¿Bien? Los sanguíneos. En cambio, los extrovertidos, pero inestables, sí sale con los patas, es un buen amigo, pero, uy, no, si a veces se pone en un plan y se nos mete en problemas, entra mucho en cólera, ¿no? Colérico. ¿Sí? Aquí está el grupo de los coléricos, extrovertidos e inestables emocionalmente. ¿Sí? Vamos ahora al lado de la introversión. ¿Sí? El introvertido, estable emocionalmente, coincide con las características del grupo de los flemáticos. Una persona que más para solo o tiene pocos amigos, pero le importa más la calidad que la cantidad, ¿no? Más para en sus ideas, pero es estable, es calmado, se puede conversar con esa persona, ¿no? En cambio, un introvertido, para quizás en su habitación y encima está inestable emocionalmente, ¿no? A veces se pone a escuchar pues sus baladas cortavenas, ¿no? Se pone en un plan muy tristón, muy depre, ¿no? Por eso se denomina grupo de los melancólicos. ¿Mm? Introvertido e inestable emocionalmente. ¿Mm? Entonces tenemos finalmente la relación entre las dos dimensiones de Eysenck, ¿bien?, y los temperamentos de Galeno. Quizás para que se puedan acordar un poquito más de las características, ¿bien?, y las coincidencias. Bien, y finalmente la última dimensión, años después ya agregada por Eysenck, que es la dimensión del psicoticismo. ¿Bien? En esa dimensión tenemos que hacer alusión a la palabra psicótico o psicótica. A ver, chicos, en el chat, si alguno de ustedes ha escuchado esa palabra, ¿a qué características puede aludir? ¿Alguien psicótico? ¿Una persona psicótica? ¿A qué podría aludir? A ver, quizás alguno de ustedes ha escuchado algo. ¿Sí? Cuando alguien se pone psicótico, alguien es psicótico. ¿Sí? Rubí nos plantea descontrolado, puede ser una característica, válido. Agresivo como otra característica, que sigue sus instintos. Aquí viene una característica importante, Rubí, ¿no? Porque nosotros también convivimos en sociedad, pero ¿qué pasa si nuestros instintos, nuestros deseos ganan? ¿No? A veces nos salimos un poquito de las normas sociales. Lo vamos a ver en psicoanálisis en un momento más, pero es válido también. ¿Sí? Es válido. ¿Sí? Esa agresividad como forma también de distanciarse de las normas sociales, ¿no? Son impulsivos, sin control, ¿sí? Y esto se debe que muchas veces se aleja de la realidad. ¿Sí? A veces se le dice a una persona psicótica cuando tiene una creencia distorsionada, a ver, más coloquial, cuando se pone medio loco, ¿no? Ya no se utiliza mucho el término a nivel técnico, pero bueno. ¿Sí? Por ejemplo, una persona esquizofrénica, ¿sí? Tiene esos delirios, esas fantasías, alucinaciones. ¿Sí? Entonces, una persona psicótica puede sufrir de algunos trastornos mentales. ¿Bien? Se va alejando de la convivencia social. En ese alejamiento de la convivencia social, ¿bien?, puede tener algunas características como agredir a los demás, ¿bien?, ser muy impulsivo, ¿bien?, demasiado, o sea, a nivel de agresión de los demás, ¿bien?, no tener control, no tener reparos, no tener escrúpulos. En muchos casos desarrolla egocentrismo, bien, como bien plantea Milenka, ¿sí? O sea, una sensación que
que está por arriba del resto y los demás no importan y no me importa humillarlos, patearlos, ¿no? Claro, quizás el personaje del Guasón ejemplifica un poco esto. ¿Mm? Entonces, nos plantea Einse que también hay una línea en la que cruzamos a veces, el ajuste de la personalidad, el ajuste en función de la realidad, en función de las normas sociales, en nuestro contexto actual, ¿bien? Ser empáticos con los demás, ser controlados, respetar a los demás. ¿Bien? Podemos tener un momento quizás de falta de paciencia, pero no es que estamos quizás agrediendo a todo el mundo en la calle, ¿no? Pero hay un momento en el que sí, hay algunas personas que no les importa agredir arresto, delincuentes que matan, ¿eh? Unas personas que tienen unas ideas bastante desfasadas e irreales, ¿no? No toman en cuenta los sentimientos de los demás, como entendía Rubí, ¿no? Milenka también nos dice, no indiferente, no le importa el resto. Entonces, hay algunas características que van orientándote más hacia el lado del psicoticismo. Potencialmente, porque no todos, ¿no? Potencialmente podría desembocar en algún trastorno de personalidad, un trastorno mental. ¿Sí? Esas características. ¿Sí? Entonces, esta última dimensión más está enfocado al ajuste o el desajuste en la realidad, en el contexto, en el aterrizaje, en la comprensión de las normas sociales. ¿Sí? La dimensión del psicoticismo. Bien, bien, chicos y chicas, continuamos. Vamos ahora con los enfoques explicativos. Vamos ahora con el psicoanálisis. Empezamos por ahí, ¿bien? Porque son varios enfoques explicativos. ¿Bien? Quizás el personaje más conocido, ¿bien? En psicoanálisis es Sigmund Freud, ¿bien? Que planteó diferentes teorías, ¿bien? Diferentes aspectos dentro de la teoría del psicoanálisis. ¿Bien? Lo primero que tenemos que ver son los niveles de conciencia. ¿Mm? Y cuando hablamos de conciencia es la forma en que los psicoanalistas se refieren a los procesos cognitivos o la información mental. ¿Mm? Es decir, ellos no hablan de procesos cognitivos. Esos términos vienen de la psicología cognitiva, ¿Mm? Que vino décadas después. ¿Mm? Nos hablan como formas de conciencia. Ahora, ¿qué es ser consciente? Oye, sé consciente de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás atento, puedes analizar lo que estás haciendo, puedes darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿bien? Estás despierto, ¿bien? Entonces, para que puedan ayudarse un poquito vamos a recordar el término de conciencia. Bien, vamos a trabajar bajo esta ilustración, ¿bien? Del iceberg, en donde lo que los demás ven, ¿no? Es la punta del iceberg, pero hay aspectos ocultos, ¿no? Internos, profundos. ¿Bien? Ahora, a nivel consciente están todas las experiencias accesibles, observables, que los demás pueden ver. Por ejemplo, tus cualidades de personalidad, tus conocimientos. Vamos a colocar acá conocimientos, cualidades, ¿m? Actuales. Te es fácil de recordar, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no? A ver, dime cómo fue tu última clase de física o química de qué trataba, y te puedes acordar, ¿no? No han pasado muchos días. Bien, puedes darte cuenta de tus cualidades de personalidad, ¿sí? Las más usuales en ti, tú te das cuenta de cómo eres. ¿Sí? Entonces, esa información está a nivel consciente, es fácil de acceder. ¿Sí? El siguiente nivel es el nivel preconsciente. ¿Sí? Está ahí como que quiere salir. ¿Sí? Es decir, no lo tenemos tan a la mano, pero no nos da mucho, digamos, tanto esfuerzo a recordar. ¿Sí? Sí implica más esfuerzo que a nivel consciente. Por ejemplo, ¿sí? Si yo les digo, a ver chicos, ¿cómo fue su cumpleaños número 12? ¿Qué hicieron cuando cumplieron 12 años? Ah, profesor, un ratito, a ver, voy a recordar, sí. Bueno, mi mamá me llevó a tal lugar, mi papá a tal lugar, no me dieron de regalo esto, lo otro. Genial. A ver, ¿de qué trataba su clase de literatura la semana uno? Ah, profesor, un ratito. Ahí sí te demoras unos segundos más, ¿no? No es tan accesible. Bien, pero sí lo puedes hacer, sí lo puedes recordar. Con un poco más de esfuerzo, pero lo puedes recordar. Bien, entonces está a un nivel medio. Bien, no utilizas mucho esa información a cada rato, bien, pero sí puedes recordarlo, sí puedes salir a la superficie. Bien. Y finalmente, el nivel inconsciente. Bien, oculto, profundo, material interno o psíquico mental inaccesible, incluso para la persona. Bien.
¿Qué contenidos podría tener ocultas la persona? ¿Mm? Por ejemplo, algunas experiencias traumáticas o conflictivas. Vamos a colocarlo aquí. Experiencias traumáticas, conflictivas. Y ellos mencionan, los psicoanalistas, que muchas de esas experiencias se dan en edades tempranas. Por ejemplo, ¿no? Qué traumático, chicos, sería que un niño o una niña que sufrió abuso lo esté recordando en cada momento de su vida, ¿no? Entonces la mente hace algo, ¿bien? Se autosana e intenta olvidar o al menos ocultar esos recuerdos, ¿bien? Incluso puede perder mucho de los recuerdos de infancia, ¿bien? Entonces hay algunas experiencias que van a ocultarse en ese nivel inconsciente. Y así también algunos deseos, que consideremos que están mal o son prohibidos y lo vamos, no, no puede ser que yo esté sintiendo esto, está mal y lo voy ocultando. ¿Bien? Así que se va volviendo más inaccesible. Ahora, hay algunas técnicas que utilizan los psicoanalistas para explorar, ¿bien?, ese contenido inconsciente. Por ejemplo, la asociación libre, una técnica psicoterapéutica en la cual el paciente, ¿bien?, llega con su problema, un discurso, ¿no? El psicoanalista se va dando cuenta que dentro de varios minutos repite algunos términos o van dentro de un mismo tema, que no era el tema central con el cual viene el paciente, pero lo pone como una posible razón de la raíz de sus problemas. Y así va dirigiendo las preguntas libremente, ¿bien?, sobre esas palabritas que dijo, ¿bien?, esos términos que utiliza. ¿Bien? Así también otra forma de explorarlo, ¿bien?, es a través de un momento en el cual menciona el psicoanálisis que uno pierde el control, ¿bien?, de lo que puede salir a la superficie. Y ese momento es cuando no somos conscientes, cuando estamos dormidos. ¿Bien? Entonces, a veces los sueños tienen algún contenido del inconsciente, mencionan los psicoanalistas. Entonces, tienen una interpretación de sueños. ¿Bien? Teoría extensa en realidad, lo que puede significar según también la experiencia del individuo. ¿Bien? Y finalmente, los que les comentaba hace un momento, ¿bien?, que son los test de personalidad, test proyectivos, se denominan técnicamente, que son los dibujos. ¿Bien? Tienen esta procedencia psicoanalítica. Porque, por ejemplo, chicos, en un trabajo, ¿no? No es que voy a postular un trabajo y decirles, ¿sabe qué? El entrevistador, ¿no? Yo soy una persona agresiva, intolerante a la presión, a la frustración, ¿no? No soy amigable, no. No me toman el trabajo, pensarás, ¿no? Pero, entonces, tiene que detectar eso el reclutador, muchos de ellos psicólogos organizacionales, ¿bien?, a través de algunos dibujos, ¿bien?, porque plantean que saca el lado más oculto de la persona bajo algunas características, ¿bien?, de esos dibujos. ¿Bien? Entonces tenemos algunas formas de sacar ese contenido inconsciente. ¿Bien? Una segunda parte de su teoría es la estructura, la personalidad, cómo se va formando la personalidad. ¿Bien? En ese sentido, chicos, tenemos que hablar que el psicoanálisis, y más aún Sigmund Freud, tuvo bastante relación con la medicina, y dentro de la medicina, aspectos biológicos, ¿bien?, o sea, teorías de la evolución. Es decir, que aún nosotros guardamos algunas conductas propias de los animales, nuestros descendientes biológicos, y podemos llamar a esto un factor, instintivo, que se vincula más al placer, a lo que te satisface más hacer, ¿sí? Como quisiera de repente ahorita, en vez de estar estudiando, dices, estar en la playita, ¿no?, disfrutando las olas del mar. Como quisiera en vez de estar estudiando, de repente estar jugando. Es válido, es lo que tú quieres hacer, es lo que ahorita más te haré sentir bien, ¿no? De repente, ¿no? Por el verano, como quisiera, la ropa me da mucho calor, como quisiera salir desnudo a la calle, pero no se puede, ¿no? Hay algunas normas sociales, normas de convivencia, ¿bien?, que van a detener esas acciones. ¿Bien? Ese factor instintivo es lo que se denomina el ello. Uy, perdón, chicos, el teclado. Ya, ahora sí. El ello. ¿Bien? Y va a entrar en un versus con otro factor. El factor de las normas sociales. ¿Bien? O un factor normativo. ¿Bien? O el super yo.
Lo que te detiene a hacer lo instintivo. ¿Mm? Lo que va a entrar ahí en contra, una disputa. ¿Mm? Ahora, tu mente consciente, tu yo, va a tratar de controlar, equilibrar las cosas, ¿no? ¿Será que de repente, antes de repasar, puedo jugar un ratito, 20 minutos, 30 minutos ya? Pero después tengo que repasar, ¿no? O sea, le doy un poquito de lugar al incentivo y un poquito de lugar al normativo, ¿no? Entonces, es válido, empiezas a equilibrar unas cosas en ese versus, y por eso es que el yo está amparado bajo el principio de realidad, el ajuste de la realidad, lo que te sucede en tu contexto, ¿bien? Dentro de lo que puedes hacer. ¿Mm? Ahora, algunas veces esta lucha genera ciertas angustias. ¿Mm? Angustias en el sentido de que de repente hay algo que nos está generando mucho conflicto, mucho estrés. ¿Mm? Y por eso menciona Freud que la mente tiene mecanismos para defenderse de esas angustias, mecanismos de defensa del yo. ¿Mm? Que son algunas conductas o estrategias inconscientes, ¿bien? Que hacen frente a un conflicto o una realidad amenazante para autosanar la mente, preservar nuestra estabilidad emocional. ¿Bien? Por ejemplo, un mecanismo es la represión. Reprimir implica ocultar o u olvidar, por decirlo así, ciertos recuerdos. ¿Mm? Ocultar ciertos recuerdos, olvidar, ¿no? Como les comentaba, aquellas personas que sufren abuso, ¿no? O violencia. ¿Sí? Muchas veces en la infancia a veces se tiende a cortar muchos episodios, como unas amnesias muy específicas. ¿Sí? Los psicoanalistas dirán que más bien es un conflicto, una angustia que se está tratando de la mente de tener ahí. ¿No? Ese es un mecanismo de represión. La negación, negar la realidad a veces nos calma esas angustias. ¿Sí? No, que yo no estoy enfermo, que no me pasa nada, los síntomas a mí que me da el COVID, dices, ¿no? Entonces, pero llegan los síntomas, no, no pasa nada hasta que ya ves que estás, este, botando sangre, ¿no? Y llega un problema. O sea, empiezas a negarte esa realidad para no afrontar ese momento conflictivo. En sí, Naomi, ¿no? Como algunas lagunas mentales, podríamos denominar esas amnesias específicas, ¿bien? Propias del mecanismo de defensa de la represión. ¿Mm? Ahora, otro caso de negación, por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿no? Dices, "Oye, ¿cómo puede ser si yo hablé con él ayer? ¿No? Ah, no te creo, me estás bromeando, ¿cómo puede ser que haya fallecido? ¿No? O sea, esa negación de la realidad en ese momento, como que le hace un detenimiento a la angustia, ¿no? De saber la noticia. De repente algunos padres que pierdan a sus hijos, ¿no? Y finalmente en los días posteriores siguen cocinando un plato más, siguen ordenando su cuarto. Es una forma de detener esa angustia. En algún momento va a salir, sí, pero en ese momento tratan de detenerlo, negándose, negando ese aspecto de la realidad, o como si el hijo todavía estuviera presente. ¿Mm? La regresión, ¿mm? Regresar a una etapa donde hemos sido satisfechos. ¿Mm? ¿Cómo así? Vamos a escribirlo primero. Por ejemplo, de adultos, ¿no? A veces los problemas, las responsabilidades, como quisiera regresar cuando era más chico, dices, ¿no? Cuando mis papás me hacían todo, mi mamá me daba todo, ¿no? Y a veces hago mi puchero, ¿no? Hago mi berrinche, ¿no? Tus adultos, ¿ah? Un clásico ejemplo de regresión, cuando nace un hermanito, ¿no? De repente un niño ya está hablando mejor, ya aprendió a controlar esfínteres, se llena orina, y nace el hermanito. Y vemos que el niño mayor se abeba, dices, ¿no? Se infantiliza. ¿No? Nuevamente habla como bebé, empieza a orinar, ¿no? Este es un mecanismo de regresión. El niño mayor necesita atención, está pidiendo esa atención. ¿Mm? O sea, y regresar a un momento en donde fue más satisfecho, que era cuando era más niñito, ¿no? Más infante. ¿Mm? Otro mecanismo, la racionalización o justificación también. ¿Mm? A veces nos decimos un discurso
para no afrontar los verdaderos motivos, ¿no? Total, ni quería las uvas, decía el zorrito aquí, ¿no? Están verdes, ¿no? De repente, y Dios no quiera, porque espero que todos consigan sus objetivos, ¿no? De repente no salen bien las cosas, ¿bien? Para ese último examen, ¿no? Y finalmente alguien te pregunta, oye, ¿qué pasó? Pensábamos que sí, iba a suceder el éxito, ¿no? No, no pasa nada. Dice, no, no, total, yo no me estaba preparando para marzo, todavía para septiembre todavía el siguiente examen, ¿no? Pero en el fondo sabes que no es tan cierto eso. ¿Mm? Solamente hay que afrontar las verdaderas razones, verdaderos motivos, puede ser más angustiante. ¿Mm? Y a veces soltamos ciertas justificaciones, ¿mm? O ciertas excusas. ¿Mm? La proyección como mecanismo de defensa. ¿Mm? Algunas personas depositan o proyectan sus deseos en otras personas. ¿Sí? De repente, como es el papá, dice a su hijo, oye hijo, el niñito, yo sabía que tú ibas a ser médico, ¿ah? ¿Sí? Ibas a ser abogado. ¿Sí? Entonces, sí, esa es tu pasión. ¿Sí? Tratan de persuadir, convencer por ahí. Pero luego te vas revisando que quien tenía quizás esas expectativas era el papá, ¿no? Entonces, calma su angustia de por X motivo no pudo hacerlo, viendo que mi hijo lo hace, ¿no? Entonces proyectan sus deseos, sus intereses en el otro. ¿Sí? La sublimación. En ese sentido, la sublimación, ¿sí?, refiere a canalizar algunos instintos prohibidos o deseados, ¿sí?, en conductas aceptables. Por ejemplo, la agresión, ¿no? Socialmente prohibido, ¿no? Mal visto. ¿No? Algunos lo canalizan en los deportes, deportes de contacto físico. ¿No? Esas energías, ¿no?, se van ahí, se subliman, ¿no?, en conductas aceptables o toleradas socialmente. ¿No? La formación reactiva, cuando nuestra reacción es totalmente opuesta, ¿no?, reacción opuesta, ¿no?, a lo que sentimos, a lo que deseamos. Por ejemplo, de repente ascienden a tu compañero de trabajo, una vez, que era más nuevo y que tú sientes que tú te mereces ese ascenso. En el fondo sientes envidia. Puede ser que le hayan dado ese ascenso a él, ¿no? Yo me lo merecía más, pero, oye, no está mal sentir esa envidia. Es mi amigo, mi compañero de trabajo. ¿Cómo puedo ser que sienta esto? Me puedo sentir hasta cruel, ¿no?, mal conmigo mismo. No, amigo, ¿sabes qué? Felicitaciones por tu ascenso. Sí, yo voy a estar ahí apoyándote en todo lo que pueda. ¿Sí? Voy a estar ahí contigo, incondicional, ¿no? Pero en el fondo, decir eso calma la angustia de la culpabilidad por sentir envidia, ¿no? Entonces, la reacción es totalmente distinta a lo que uno está sintiendo en ese momento, ¿no?, como una especie de hipocresía, ¿no? Y finalmente, el desplazamiento, ¿sí? A veces se repiten algunas conductas, no solamente proyección de deseos como aquí, ¿sí?, sino conductas en diferentes personas, para que cada uno se libre de eso, ¿no? Por ejemplo, de repente el jefe de esta persona le gritó, lo humilló, lo trató mal ese día. Llega la persona a casa, le grita a la esposa, ¿no? La esposa, los dos, a los hijos. No se desquitan, ¿no? Todos van sacando un poco de esa amargura, ¿sí?, van liberándose, entre comillas, de esa amargura, haciendo o repitiendo esas conductas con otras personas. Están desplazando esa conducta indeseada. Y así se va formando ese círculo de violencia, ¿sí?, por ese mecanismo del desplazamiento. Bien, chicos, vamos con dos preguntas ya para empezar la segunda parte, que es mucho más puntual que la primera. Vamos con la uno. Mariela comenta que a su amiga, que desde pequeño su hijo menor solía ser irritable, lloraba intensamente y tenía que hacer mucho esfuerzo para calmarlo. Ahora que ya es adulto, ve en su forma de reaccionar ante los problemas características que le hacen recordar a aquella época, ¿no? En dicho caso, Mariela, ¿qué componente de la personalidad está haciendo alusión? ¿Mm? ¿Y qué origen tiene ese componente de la personalidad? A ver en el chat.
Nos dice, a ver, José Enrique, la B, Giancarlo también, Naomi también, César también, Milenka también, Aisha también, y por unanimidad aprobamos que es la letra B. En Xiomara. Perfecto. Letra B. Hace alusión al componente del temperamento, ¿no? Desde tempranas edades y a la característica irritabilidad y intensamente, esto es emotividad. Una característica ligada al temperamento, también de origen biológico o de herencia. Perfecto, vamos con la 2. Tenemos que relacionar, según la teoría de Alport, tipos de rasgos. Casos. Eusebio le comenta a su amigo que antes solía ser fanático de la salsa, ahora le gusta el rock. B. Dennis es un erudito que dedica su vida a enseñar y transmitir a los demás su pasión por los números. C. Malena es alegre, desordenada, emotiva y muestra interés por establecer relaciones interpersonales. ¿Bien? ¿Cuál será la respuesta? Rasgos centrales, cardinales y secundarios en la columna de la izquierda. A ver. Frank nos va colocando, considera que es la letra C, coinciden con su compañero. Más bien, Naomi considera que es la D. Bien, vamos a verificar esas dos alternativas. José Enrique también que es la C. Aisha que es la C. Camila la letra C. Josué la letra C. Ah, sí. Listo. No te preocupes, Naomi. Entonces, por unanimidad, la letra C. Y sí, es la letra correcta. ¿Bien? Un rasgo secundario en un sebio, cambiante, propone sus preferencias, que pueden ser cambiantes en muchas personas. Denis se resalta un rasgo dominante, cardinal, y es Malena la lista de rasgos centrales o usuales en ella. ¿Bien? Perfecto. La 2 es la letra C. Continuamos entonces. Qué bien saber, chicos, que se va entendiendo algunos conceptos. Perfecto. Bien. Otros enfoques de la personalidad. El humanismo. Bueno, ya hemos hablado bastante, creo, del humanismo en la perspectiva de que van hacia el desarrollo de la persona, ¿no? Ver el lado positivo de la persona, su crecimiento personal, y en eso temas como las metas, los objetivos, el sentido de la vida. ¿Mm? Vamos a explorar dos aportes teóricos de dos humanistas. ¿Mm? El primero es Maslow. De hecho, ya hemos visto a Maslow hace 2 semanas en la jerarquía de necesidades. ¿Mm? ¿Y qué nos tiene que decir con la personalidad? Maslow nos dice que la satisfacción o no de alguna de esas necesidades, ¿mm?, puede generar cualidades positivas o negativas en la persona. ¿Mm? ¿Cómo así? Por ejemplo, si una persona no satisface su necesidad de seguridad, recuerda que la necesidad de seguridad era control, planificación, disminuir la incertidumbre. ¿Mm? Entonces, si la satisface, nos dice que esa persona que es una persona organizada, prevenida, cuidadosa, cautelosa. ¿Bien? Esas son cualidades de personalidad. ¿Bien? Si más bien no cumple con esas necesidades, perdón chicos, una persona desorganizada, una persona muy arriesgada, ¿no?, también son cualidades de personalidad. ¿Mm? Impuntual, irresponsable, no toma sus precauciones. ¿Mm? Entonces, satisfacer o no, esa necesidad puede generar esas cualidades de personalidad. En la necesidad de pertenencia, amor o afiliación hacia grupos, ¿no? Si se siente rechazado, de repente siente que es poco querido, no se siente capaz, ¿Mm? Se considera tímido, ¿Mm? Entonces va a haber problemas en las necesidades de pertenencia. En las necesidades de estima, reconocimientos, logros, si más bien le da mal, fracasos, la persona se puede considerar inútil, incapaz, fracasada. ¿Mm? Hay problemas entonces, en sus cualidades de personalidad. En la autorrealización, más que todo, cualidades éticas, ¿no? El ser solidario sin esperar de que haya algo, algún premio o algo así, ¿no? Lo hace por, quiere trascender como persona, cumple con una necesidad de autorrealización. ¿Mm? Finalmente, también da una cualidad positiva a la personalidad. ¿Mm? Entonces, esa es la alusión que se hace con las jerarquías de necesidades y la personalidad según Maslow. ¿Mm? Vamos con otro autor. Bueno, y este sí lo hemos visto antes. Carl Rogers. ¿Mm? Autoconcepto es su término central, bien, de su teoría.
No olvidemos que el autoconcepto es la definición de nosotros mismos. ¿Bien? Una definición que está amparada por las creencias de uno mismo, ¿no? ¿Por qué es impactante tener un buen autoconcepto? ¿Bien? Porque esto nos hace funcionar plenamente en la vida. Es decir, esforzarnos día a día por mejorar a nivel familiar, social, académico, personal, social. ¿Mm? Nos ayuda a una aceptación incondicional. ¿Mm? Que la persona se acepte como es. No que de repente quieras negarte eso de ti. Acepta tus virtudes y tus defectos. Es el principio del cambio. ¿Bien? Que hay una congruencia entre lo que la persona piensa, entre lo que sientes y sus acciones. ¿Mm? Y finalmente, cerrar la brecha, ¿bien? Entre lo que nos consideramos hoy en día y lo que nos gustaría ser mañana más tarde. ¿Sí? Y eso también tiene un término técnico denominado la actualización. Así como las apps en los celulares se actualizan, ¿eh? Vienen con algunas mejoras. Igual, nosotros con nuestras acciones, ¿bien? Con el darnos oportunidades, con el afrontar día a día el estudio, por ejemplo, a nivel académico, ¿no? Tratamos de mejorar como personas, tratamos de actualizarnos, ¿bien? Tratamos de llegar poco a poco a lo que nos gustaría ser. ¿Sí? Bien, chicos. Y finalmente, dentro de los enfoques explicativos de personalidad, tenemos al conductismo, ¿sí? Y a la teoría cognitiva social. ¿Sí? Al conductismo nos vamos a referir específicamente al condicionamiento operante. ¿Sí? Lo voy a alargar. Bien. Skinner, ¿no? Nos planteaba revisar las consecuencias de las acciones para ver si esas acciones se incrementan o disminuyen. Y ahora, hemos visto al inicio de la personalidad que la personalidad puede medirse en función de las acciones. Entonces, ¿bien? Si esas acciones son reforzadas, van a ser repetidas sistemáticamente, ¿bien? Y se va a formar una cualidad de personalidad. ¿Bien? Incluso aquellas cualidades de sentido ético, Skinner menciona que tienen una historia de reforzamiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, si te digo que el ser solidario también es reforzado, me podría decir, profesor, pero yo no soy solidario o bueno con los demás porque quiero recibir un premio, ¿no? Y lo hago sin recibir nada a cambio. Hasta ahí vas bien. ¿Sí? Pero Skinner plantearía lo siguiente, incluso en su texto, Más allá de la libertad y la dignidad, ¿sí? Establece lo siguiente, que incluso el ser solidario, ¿bien? Recibes un mínimo refuerzo que hace que esa conducta aparezca nuevamente. Por ejemplo, el decirte gracias, que la persona que ayudaste te diga gracias, su sonrisa, el ver que está bien, ese es un refuerzo también. ¿Sí? Eso hace que tú te sientas bien de haber sido solidario y esa conducta se vaya repitiendo. ¿Sí? Poco a poco. ¿Sí? Mientras que otras conductas pueden ser castigadas, imagino se repiten y ya van desapareciendo de nuestra personalidad. ¿Sí? Entonces, ese es el enlace entre el conductismo y la personalidad. ¿Sí? Mientras que en la perspectiva cognitivo-social aludimos a la teoría de aprendizaje. Vamos a alargar esto. El aprendizaje imitativo. Vicario, social. Listo. De Albert Bandura. En donde teníamos que tener un modelo de conducta y cómo replicamos las conductas de ese modelo. Pero algunas conductas pueden ser buenas y otras conductas no lo son tanto. ¿De quiénes? De los padres, educadores, medios de comunicación, amigos, etc. Y aquí se pueden aprender muchos valores y muchos antivalores. Y por tanto, cualidades buenas y cualidades negativas en la personalidad. El ser respetuoso, cortés, el ser violento, grosero, indecente, entre otras cualidades. ¿Bien? Y tienen esa fuente de imitación. Bien, chicos. Eso en cuanto a las teorías explicativas. Ahora vamos con un tema más común para nosotros, que es el estrés. En ese sentido, tenemos que decir que el estrés es la interpretación que nosotros tenemos de que un cierto estímulo, un evento en particular,
nos va a sobrepasar, sobrepasa nuestros recursos. ¿Bien? Nos sentimos tensionados por eso, ¿no? De repente, uy, se viene el examen y no sé si me faltará tiempo para estudiar, lo uno, lo otro, y empieza a aparecer, ¿no? Los síntomas de estrés, un término acuñado por Hans Selye, ¿bien? Como un estado de tensión en donde la persona va a tener diferentes síntomas preocupantes, ¿no? Es decir, nuestra personalidad, nuestro ser se va a desajustar un poco, se va a mover un poco, ¿eh? De la normalidad, del momento de paz. ¿Eh? Ahora, no todo estrés es malo. ¿Eh? Hay algún momento en que estamos estresados y de repente a veces nuestro rendimiento sube, nos sentimos motivados, ¿no? Puede ocurrir que de repente en el colegio, ¿sí? Tenías que entregar tu tarea a tal hora, ¿no? A veces se sube en la plataforma, suban su tarea hasta las 11:59 del día, ¿no? Y a las 11 y recién te pusiste a hacer la tarea. ¿Mm? Pero, uy, falta poco y tengo que hacerlo por aquí, por acá, consigo libros, textos de internet. Lo hiciste. 11:55 mandaste tu tarea. Con toda esa adrenalina por delante. ¿Bien? En ese momento, el estrés ayudó a la performance, al rendimiento. ¿Bien? Sirve como un motivador. ¿Bien? Y aquí hablamos del estrés positivo o el eustrés, ¿bien? Denominado eustrés. ¿Bien? Mientras que el estrés que conocemos, ¿bien? El más común, es el estrés negativo o también denominado el distrés. ¿Cuándo vemos al distrés? Cuando el rendimiento de la persona empieza a caer y empiezan a aparecer los síntomas clásicos, ¿no? Nerviosismo, temblores, dolores, fatiga, cansancio, hasta que llega un punto de no puedo más. Cierras tu laptop, cierras tus boletines, hoy ya no hago nada, ¿no? Súper preocupado, mejor te echas a tu cama, descansas. ¿Eh? Llega el punto del colapso. ¿Eh? Entonces aquí estamos hablando del distrés o estrés negativo. ¿Bien? Bien, chicos. Condiciones que favorecen el estrés. ¿Mm? Por ejemplo, condiciones ambientales o biofísicas. En ello, el clima y los ruidos. ¿Mm? Clima, ruidos. Por ejemplo, el verano. De repente a muchos de ustedes estudiar en verano les aburre. ¿Sí? Cansa, mucho bochorno. Más aún, un profesor, mi techo de calamina. Se siente un horno ese cuarto. ¿Eh? Y estoy que me paro cada rato, ventilarme un momento, tomar agua. Eso te distrae. Puede generar un estrés a nivel académico. ¿Mm? Los ruidos. Es cierto que la virtualidad nos trajo muchos beneficios. ¿No? Sí, profesor, yo no tengo que ir a mostrar mi pasaje, ir hasta allá a la academia, estudiar, etcétera, etcétera. ¿No? Pero también, no, es que a veces en mi casa hacen ruido, la familia, los vecinos, la zona, ¿no? Que les comenta, tiene una construcción casi al lado. ¿Sí? Entonces eso también puede generar un cierto nivel de estrés. ¿Mm? El estrés laboral. ¿Mm? En el trabajo, a veces de repente sus papás vienen bastante estresados de la calle, ¿no? De trabajar. Ese teléfono suena y suena cada rato, que me llama ave persona, función tal, tengo que hacer esto a tal hora, por aquí, por allá, ¿no? Entonces eso también genera un fuerte estrés, estudiado bastante por los psicólogos organizacionales, ¿sí? El estrés laboral. ¿Sí? Y otras categorías de estrés ya agrupadas bajo el estrés psicológico, pueden ser los problemas en la familia, problemas conyugales, problemas económicos, por ejemplo, las pérdidas de un familiar no solamente conlleva un problema familiar, sino también económico. ¿Sí? Quienes de repente lamentablemente han perdido un familiar por esa pandemia, también saben que los costos de sepelio no son baratos. Eso puede generar una instabilidad económica y por tanto un estrés mayor, aparte de la pérdida que se siente. ¿Bien? Realmente es un estrés emocional o psicológico. Y también tenemos algunas reacciones ante el estrés. ¿Bien? Es cierto que en un momento donde pasa el estrés aparece, ¿no? Diferentes tipos de síntomas. Vamos a explorar pedagógicamente la diferencia entre esos síntomas. ¿Bien? Giancarlo nos plantea, ¿no? Las enfermedades, qué tipo serían, como un dolor crónico. Bien, adelanto que eso está dentro de la reacción física,
¿bien? Del estrés. ¿Bien? Vamos a empezar por ahí entonces. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. En las reacciones físicas al estrés tenemos lo siguiente. ¿Bien? Vamos a insertar aquí. ¿Bien? Dolores. ¿Mm? Identificamos que los dolores pueden acrecentar un problema ya o una comorbilidad, si de repente una persona tiene una enfermedad crónica, ¿bien? Puede también pasar sin que tú estés expuesto ante una enfermedad, pero en ese momento de estrés te duele la cabeza, te duele el estómago, tienes que ir al baño seguido, ¿bien? Te duele la espalda, la columna, el cuello, ¿bien? Pero sabemos que es a partir del estrés porque pasa ese momento, se apacigua y también disminuye el dolor. Si es que no disminuye, ya está siendo síntoma de algo físico, o sea, de algo orgánico, ¿sí? Una enfermedad, algo que está pasando por ahí. ¿Bien? Ahora, también pueden ser algunas dificultades en la respiración, ¿bien? En lo que es el ritmo cardiovascular, ¿bien? Cuestiones digestivas, por ejemplo, las náuseas también pueden generarse por una situación de estrés. ¿Bien? Entonces está dentro, estimado Giancarlo, de las reacciones físicas. ¿Bien? O sea, ya son consecuencias. ¿No? Por ejemplo, Rubí nos dice urticaria por estrés. Sí, hay algunos dolores y problemas somáticos, enfermedades somáticas que aparecen por estrés o que se manifiestan mucho más por estrés. ¿Bien? Entonces tiene esa relación cuerpo-mente, ¿bien? Que hay que cuidar bastante. ¿Bien? Reacciones cognitivas. ¿Bien? Hablamos de cognición, información en la mente. ¿No? La gastritis también es reacción física. ¿Mm? Perfecto, bien. Información en la mente. ¿No? Por ejemplo, ¿bien? Algunos olvidos. ¿Mm? Que pueden irse, esa información se va diluyendo. ¿No? Pueden aparecer también si hay algunos pensamientos negativos. ¿Mm? Que no lo vas a hacer, que no puedes. A veces en pleno examen aparecen. ¿Mm? También puede haber una reacción emocional. Por ejemplo, lo más común que aparezca en momentos de estrés, ¿sí? Es el miedo y el enojo. Los más comunes. ¿Sí? No toleramos ello. ¿No? Nos sentimos culpables, frustrados. ¿Sí? O tememos lo que vaya a pasar. A veces nos da ganas de llorar, romper en llanto. ¿Sí? Y también tenemos reacciones conductuales, que generalmente van en la línea, ¿sí? De la evitación. ¿Cómo así? Evitar el momento de estrés. Por ejemplo, en el examen, ¿no? Profesor, unos minutos antes, quiero ir al baño ahorita, ¿no? Entonces, es más bien como un síntoma de que quiero escapar un ratito de aquí, ¿bien? A menos que suceda algo de verdad, ¿no? Que sí no haya sido al baño antes de ir a la ciudad universitaria, ¿no? Algunas conductas de evitación también son más extremas. Algunas personas van hacia el consumo de alguna sustancia, ¿bien? Y se encierran ahí, ¿no? La manera de evitar esa realidad amenazante. Y lamentablemente terminan en caso de adicción. Y finalmente, la capacidad que tenemos para salir a luchar, ¿eh? A pesar de las dificultades que hay, a pesar de los problemas, a pesar de las limitaciones, que pueden existir, esa capacidad se denomina, ¿eh? La resiliencia. Ese es el concepto técnico. ¿Eh? A pesar de todo lo que se iba, la persona tiene la intención de luchar hasta el último. ¿Eh? Cuando un caso aparezca, ¿sí? La persona está pasando por problemas o cierta dificultad y sale adelante, ¿sí? El concepto técnico es resiliencia, chicos. Hay que irla desarrollando, tratar de formar. Y eso empezamos desde darnos cuenta de nuestras propias capacidades y no subestimarnos, ¿sí? Eh, o infravalorarnos, mejor dicho, ponernos en una situación de que no podemos, ¿no? Tan rápido. Hay que revisar, tratar de ser más realistas a revisar las situaciones y tratar de tomar las oportunidades que tengamos. Bien, bien chicos, y vamos a culminar la parte teórica con los trastornos de personalidad. Bien, en líneas generales, ya estamos hablando ya de aspectos patológicos, aspectos en donde la persona ya tiene una historia de vida que ha sufrido, ¿bien? De algunos malestares. Puede aparecer bajo síntomas cognitivos, algunos pensamientos raros, ¿bien? O delirantes, alejados de la realidad,
una afectividad extrema. Hay algunos trastornos, vamos a ver, que no controlan mucho, ¿bien? Miedos, angustias, temores, problemas a nivel interpersonal, ¿bien? Y algunos con falta de control de impulsos o reacciones, ¿no? La persona va perdiendo funcionalidad, es decir, va a haber problemas en la familia, el trabajo, la pareja, ¿bien? Hay un malestar y un sufrimiento en la persona que lo padece y también quienes la acompañan, ¿no? ¿Mm? Y así también, chicos, hay que ir actualizando los manuales porque cada vez como la sociedad va cambiando, va apareciendo algunos problemas y algunos se ralentizan, ¿cierto? ¿No? Porque tratamos de marcar una distancia entre lo común que hacen las personas, ¿no? ¿Mm? Entonces, algunas veces eso puede cambiar. Y por eso que los manuales de la Asociación Psiquiátrica Americana, el manual del DSM, que contienen dentro de un capítulo los trastornos de personalidad, van actualizándose. Actualmente es la versión número 5. Bien, vamos a ver cada uno de los trastornos de personalidad, solamente algunos detalles más dominantes, más resaltantes, para que puedan verificar diferencias entre cada uno de ellos. Bien. La personalidad paranoide, una desconfianza marcada, extrema, exagerada, excesiva, un temor muy fuerte, una idea de que le pueden dañar constante. ¿Mm? Es cierto que de repente sales de tu casa y tienes miedo que te roben, entiendo, puede ser la zona peligrosa, me pueden robar, y hasta ahí es justificado. Pero en cada momento de tu vida, uy, no, alguien va a entrar por la ventana, me va a dañar, me va a hacer algo, eso ya es más extremo. ¿Bien? Entonces, puede ser que una persona haya pasado un caso traumático y que haya despertado esa personalidad paranoide. ¿Bien? Entonces, es la característica más resaltante de este tipo de personalidad. ¿Bien? La personalidad esquizoide. ¿Bien? Dos aspectos muy resaltantes en ellos. ¿Bien? Restricción emocional. ¿A qué se refiere esto? ¿Bien? Le cuentas el mejor chiste del mundo y ni se ríe. Le cuentas algo muy triste y ni se inmuta. ¿Bien? Debe haber un problema que ha pasado que ahora está inexpresivo. ¿Bien? Como si no sintiese. ¿Mm? Se aísla de la sociedad. No le interesa interactuar con otros. No le importa. No le suma. ¿Mm? Entonces son dos características del esquizoide. ¿Mm? Inexpresivo emocionalmente, van a ver un rostro como que frío, apagado, ¿bien? Muy estático, ¿bien? Y el aislamiento social. Mientras que el esquizotípico, y aquí ojo con las diferencias, mejor que hay una similitud en el término, ¿bien? Viene por una creencia, ¿bien? O un conjunto de creencias raras, mágicas. Por tanto, pueden enlazarlo como una persona rara. Vamos a colocarlo raro entre comillas. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Que dice que va a hablar con extraterrestres, de que todo el día se comunica con ellos, fantasmas, ¿no? Ahora, con eso no quiero faltar de respeto a los ufólogos, ¿bien? Ellos estudian la vida alienígena, extraterrestre, a su manera, pero es bien argumentado, hay algunas razones que proponen, ¿bien? Pero en cambio esta persona, incluso en su aspecto, se desmejora, ¿no? Tiene un aspecto como que está un poco desquiciado, ¿bien? Entonces ya son otras características, ¿bien? Que acompañan a esos pensamientos raros. ¿Mm? Aquí son las características del esquizotípico. ¿Bien? Giancarlo nos menciona, se refiere a no sentir o no demostrar. Claro, por eso menciona que pareciera que no sienten, ¿no? Porque uno se da cuenta a veces solamente por cómo reaccionan, ¿no? Internamente pueden manejar esas emociones los esquizoides, ¿sí? Pero les cuesta demostrar la afectividad, ¿sí? Para ser más exactos, de demostrar. Pero ante los ojos de los demás pareciera que no sienten nada. Cuando ven una persona fría que no se ríe, ni se inmuta, ni llora, pareciera que no se siente nada. Y pueden tener problemas para adecuar esas emociones. Bien, pero lo que sí tienen problemas marcados es para demostrar que las están sintiendo. Bien, pero perfecto la precisión, estimado Giancarlo. En los esquizoides, bien, Aisha nos pregunta, pero eso para esas personas que padecen ellos siempre están así o son episodios. Bien, para que sea denominado como un trastorno de personalidad como tal, tiene que ser muy recurrente, muy constante. Bien, aquí lo estamos comentando como casos específicos,
para poderlo entender, pero en esa persona se repite, ¿bien? Una y otra vez, ¿bien? En muchos momentos de su vida, ¿bien? Para ser considerado trastorno. Si no, a lo mucho pueden ser considerados rasgos de una personalidad esquizoide o esquizotípica. ¿Bien? No es que tengan siempre la mano en la cara. Bueno, quizás la imagen debió ser más explícita. ¿Bien? Pero quizás puede ser una manera, una manía de mostrar su tristeza. Pero como no es entendible para los demás, o si su rostro no manifiesta tristeza como tal, puede parecer de que no la siente. ¿Bien? Pero pueden ser algunas manías para tratar de controlar esas emociones. ¿Bien? Para tratar de no demostrarlas tanto. ¿Bien? Pero no es que sea tan exacto que siempre tengan la mano en la cara como que se avergüenza. ¿Mm? A lo mucho podría tenerlo para ver que los demás no me hables, ¿no? No te acerques, ¿no? Como parte del aislamiento social. ¿Mm? Pero no es una característica tan propia. ¿Mm? Bien, chicos, continuamos con lo más puntual. Vamos a la personalidad antisocial. Aquí una aclaración, ¿sí? El antisocial no significa que no va a fiestas, no quiere parar con los amigos, con los patas, no. Utilizamos más el término, ¿bien? El antisocial refiere a una afrenta hacia las convenciones sociales, el respeto por los demás, el derecho de los demás. ¿Bien? Y es por eso que podemos ver en esas personas crueldad, falta de empatía, violencia, propio de delincuentes, sicarios, a unas personas que tienen a un trastorno mental, los más delirantes, y al punto de la locura, por decirlo así. Bien, pueden llegar a tener esas conductas antisociales. Bien. El trastorno límite o borderline. Bien. Ese es un desborde emocional, está al límite en el control de sus emociones. Bien. Al límite en el control de sus emociones. ¿Mm? Le cuesta bastante. Entonces hay un desborde emocional que viene con dos características. Por ejemplo, la bipolaridad, ¿mm? O también llamado trastorno maníaco depresivo, porque entra muchas veces en depresión, en conductas depresivas, ¿sí? Y otras en conductas eufóricas, una alegría desmedida. ¿Mm? Le puede costar, están diferentes expresiones emocionales. ¿Mm? Y así también, como hay problemas en sus emociones, problemas en su yo, ¿sí? Puede generar también conductas impulsivas, arranques impulsivos, golpes, golpes a sí mismo, conductas de lesión, ¿sí? Conductas autolesivas o de autolesión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Golpearse contra la pared, ¿sí? Cortarse. La ideación suicida también puede ser parte de algunos trastornos de personalidad borderline, ¿sí? Como una forma de aguantar ese descontrol emocional. ¿Sí? El trastorno histriónico, la personalidad histriónica, el teatrero, chicos, ¿sí? Intenta manipular en base a esa conducta exagerada. ¿Sí? Por ejemplo, de repente alguno de ustedes el año pasado, en la época de elecciones, vio el video en redes sociales de una persona que iba a ser elegida para ser miembro de mesa porque la mesa no llegó nadie, ¿sí? Y empezó a tirarse, a darse vueltas en el suelo, que le dolía el estómago y había un personal de, creo que del ejército, frente a esa persona, ¿no? Con tal, ¿no? De que no sea parte de los miembros de mesa, ¿no? De repente ustedes han visto ese video, ¿bien? Entonces empieza a exagerar, ¿bien? A ser teatrero, ¿bien? Pero con la búsqueda de manipular a los demás, en ese caso conseguir su objetivo. Es una conducta histriónica. ¿Bien? El narciso. En el caso del narciso se idolatra bastante, se quiere demasiado, pero demasiado tanto que necesita decir a los demás de que no son igual que él. ¿Mm? Idolatra su ego, su propio yo. Tiene creencias como si fuera un ser superior, ¿no? Que yo soy por encima de los demás. Yo soy de una raza superior, incluso puede ser. Son creencias megalomaníacas. ¿Mm? Y necesita constantemente tener súbditos, entre comillas, ¿bien? Quienes le adulen, ¿no? Necesitan ser admirados. Por ejemplo, es una de las características de muchos tiranos como Hitler, ¿no? Esas creencias megalomaníacas. ¿Mm? La personalidad evitativa. Podríamos titular a la personalidad evitativa como el súper tímido. ¿Mm? Es decir, uno puede ser tímido en algunos aspectos de la vida, ¿no? Quizás para conversar con cierta persona en una situación nueva, pero se imaginan ser tímidos
en prácticamente todos los momentos de su vida. ¿Mm? O sea, tener ese miedo de afrontar, tener esa idea de que me van a rechazar, ¿no? Puede ser parte de eso. ¿Mm? Entonces, el evitativo se acostumbra, o lamentablemente le suceden varias cosas que hacen que esa timidez se generalice a muchos momentos. Aquí sí tiene a veces esa conducta de ocultar algunos aspectos físicos, ¿bien? De que puede perder algunas oportunidades, no afrontar, no arriesgar, ¿bien? Por ese tipo de timidez generalizada que tiene. Claro, ¿no? Hay una dificultad en su vida, como plantea Rubí, más aún si está marcado en diferentes puntos de la vida, en lo académico, en lo social, en lo familiar, ¿bien? Y le va a suceder después en lo laboral, ¿bien? Si es que no lo trata a tiempo. ¿Bien? El dependiente, entiendo que por el nombre ya saben lo que significa, ¿sí? Necesita el cuidado de otro, necesita estar junto a otra persona que le proteja, ¿no? Caso de la mamitis, ¿no? Ya adulto y todo la mamá, dice, ¿no? Que le cuide, ¿no? Caso de las parejas también, hay algunas canciones que alientan la dependencia, que sin ti me muero, que si te vas me hago esto, me hago lo otro, ¿no? Entonces hay algunas canciones que pueden alentar esa dependencia bien, en la pareja. ¿Bien? Y la personalidad obsesivo-compulsivo, el TOC, ¿bien? Perfección, se angustian cuando pierden ese control del orden. ¿Bien? Ahí viene el problema. Todos queremos ser ordenados hasta cierto punto, pero esas personas se descontrolan, se angustian, sufren cuando no les sale igualito como esperan. Esperan ese excesivo control, que eso salga bien. ¿Bien? Entonces, esos son los tipos de trastornos de personalidad. A ver, para ir con sus consultas, chicos. El indicativo en qué se diferencia el esquizoide, ya que los dos se aíslan, sí, pero el esquizoide se aísla porque le desinteresa a la gente, no le importa. En cambio, el evitativo, como proviene del tímido, como es un momento el tímido, sí quiere, sí ha querido en un momento encajar, sí quería socializar, ¿eh? Pero al sentir que lo pueden rechazar, ¿eh? Ahí puede más bien aislarse como un método preventivo. ¿No? Esa sería básicamente la diferencia a nivel social. ¿Bien? Y Rubí, si algo no es perfecto, te puede llegar a estresar. Sí, pero hay niveles, ¿no? En el caso de los TOC, los obsesivos compulsivos, llega una angustia muy fuerte cuando no se logra las cosas como se esperan, ¿no? Tal cual, exactitas, ¿no? Hay un grado de inflexibilidad. ¿Bien? Bien, chicos, y para cerrar la teoría con algo positivo, no irnos con solamente trastornos, algunos aportes de Rogers para una personalidad madura, para ir creciendo poco a poco como personas, permitirnos ser más espontáneos, afrontar los problemas, chicos, bien, que nos sucedan, valorar bastante nuestros recursos, bien, tratar de adaptarnos si algunas situaciones van cambiando, bien, y así también. Sí, seamos más autónomos en nuestras decisiones, pero también hagámonos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones, porque si no vamos a estar fluctuando en ese rol niño-adulto, en la confusión de roles del adolescente. ¿Bien? Pero es poco a poco tratar de irnos valorando. ¿Bien, chicos? Bien, cerramos con dos preguntas. La 3. Desiderio, para explicarle a su hijo cómo pese a las dificultades llegó a ser el médico más reconocido del pueblo, decidió hacer una analogía entre su vida y el pasaje de una película, en la que el personaje principal es una persona asmática que toma la decisión de cruzar un río extenso. A pesar de que al nadar sentía que perdía la respiración, continuaba para alcanzar el otro lado de la ribera. ¿Bien? De este ejemplo, se puede inferir que Desiderio busca ilustrarle a su hijo qué concepto. ¿Bien? Hace la alusión a que hay dificultades y a pesar de esa dificultad, sale adelante. ¿Bien? A ver, ¿cuál es el concepto técnico? Bien, ya nos dice la B. Uy, ya empezaron a haber varias respuestas, chicos. Lo que puedo leer, Camila también la B, José la B, Naomi la B. Perfecto, por unanimidad. Letra B, ¿bien? En la número 3. Y culminemos con la 4. ¿Bien? El síndrome de la cabaña es aquel que puede ser experimentado por aquellas personas que han estado sometidas a un largo confinamiento, como en el caso del COVID. Se caracteriza porque las personas que lo padecen, al tener que salir de su domicilio, presentan disnea, problemas para respirar, sudoración, taquicardia, así como un intenso miedo de que algo malo les va a pasar. Por eso prefieren no salir de su casa.
¿Bien? Con respecto a esa situación, ¿qué tipo de estrés es? ¿Distrés o eustrés? ¿Y a qué dimensiones refieren esas características respectivamente? La disnea y sudoración primero y el miedo después. ¿A cuál consideran que aluden? ¿Bien? Ahí vamos con las respuestas. ¿Bien? Nos plantea, bueno, desde José, ¿no? Letra C, Camila letra C, Aisha letra C, Marco letra C. Bien. Lo primero que tenemos que ver, chicos, es que es distrés. Nos plantean consecuencias negativas. Ahí viene la diferencia. Si fuera motivación, es eustrés. ¿Sí? Entonces, distrés. Ahora, la disnea, sudoración y taquicardia son reacciones físicas. ¿Bien? Y el miedo es una emoción, reacción emocional. Entonces, la 4, perfecto, es la letra C. Ahora, chicos, permítanme un momento mientras no se olviden si aún necesitan el multichat. Hoy día y mañana estará habilitado. De revisan algunas preguntas, generan una duda, contáctense directamente. ¿Bien? Permítanme un ratito, chicos, para colocarle las claves de esta semana, las restantes, en el chat. A ver, un momento. Bien, chicos, a ver un momento. Bien, perfecto. Bueno, chicos, hemos llegado al final del curso. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su atención, su constante atención durante esas semanas, sus participaciones también. Son muy agradables, en verdad. ¿Sí? Espero que cada uno de ustedes, chicos, ¿sí? tengan muchos éxitos en sus vidas, éxitos inmediatos, en lo que se espere para ese tercer examen. Espero que les vaya muy bien a cada uno de ustedes. Y en general, más allá de los resultados, valoran bastante sus esfuerzos, sus conocimientos, todas las dificultades que seguramente han pasado en estas 9 semanas y a pesar de eso han tratado de seguir con sus estudios, que eso es bastante valioso. ¿Sí? Ténganse también mucha paciencia. Muchas gracias por sus palabras. ¿Sí? Entonces, quizás en alguna oportunidad nos vamos a volver a ver, no se preocupen, ya a nivel universitario, espero. ¿Bien? Vamos a ser colegas, al menos de universidad, pero yo, quien les habré egresado de San Marcos. Muchas gracias, Aisha, Adriana, Milenka, por sus palabras, Xiomara, Marco, Álvaro, Camila, y a todos en general. Cuídense un montón y por favor sigan transmitiendo en cada uno de ustedes. Muchas gracias también, Naomi. ¿Sí? En cada uno de ustedes ese compañerismo, esas buenas virtudes, ¿bien? Y ese esfuerzo constante. Cuídense, chicos. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad que la vida nos encuentre. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias.